Bueno, les voy a compartir mi feed de noticias, digamos, geopolíticas semanales. Espero poder cumplir esta cita, nueva programación de fastidiando con todos estos geopolíticos o temas geopolíticos internacionales. Y pues nada, como lo que va apareciendo un poco con ese retraso semanal, pero que en términos geopolíticos, pues sus consecuencias siguen siendo relevantes incluso tiempo después. Así que empezamos con esta revisión. La primera noticia que a mí me apareció que es importante, vamos a leer, es el tema de la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica, porque la Unión Europea activa la fase vinculante de supervisión y sandboxes, o sea, cajas de arena, literal, ¿no? Como cajas, digamos, donde se concentre la experimentación de la inteligencia artificial. Esto porque la Comisión Europea y las autoridades de los Estados miembros activaron la fase de gobernanza y aplicación estricta del marco regulatorio del reglamento de inteligencia artificial, que, pues, digamos, es el acto de o la ley, la norma, digamos, de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que ya se había estructurado años atrás. A través de la Oficina de Inteligencia Artificial, el bloque comunitario asume competencias directas de fiscalización y sanción sobre modelos de inteligencia artificial de propósito general y exige a cada país miembro la puesta en marcha de entornos controlados de pruebas o sandboxes regulatorios. Según los análisis de despliegue normativo reportados por pues esa norma de la Unión Europea que viene de agosto de 2026. Ahora, ¿qué es lo que pasa en términos de la evolución y el contexto? Esto tiene incidencia en cómo se presenta también ese proceso de regulación de inteligencia artificial en Colombia, pues y en América Latina. Todo este tema de los sandboxes o de los entornos controlados de prueba son un tema de seguridad para que los modelos de inteligencia artificial, especialmente los agénticos, pues no hackeen, digamos, el resto del sistema del entorno. Y por eso se incluyen allí. La Unión Europea lo hizo como de primeras, fue la primera, digamos, conglomerado que comenzó a emitir este tipo de regulación en un tiempo absolutamente récord. Y de ahí, pues digamos, se han venido estructurando regulaciones similares en el resto de las regiones del mundo occidental. Yo no sé cómo sea en China específicamente, pues porque no lo he estudiado, pero puede que tenga también, digamos, como estos elementos regulatorios sobre los entornos controlados de prueba. Ahora, tras la llegada gradual de prohibiciones preliminares, el régimen avanza hacia la rendición de cuentas técnica obligatoria para desarrolladores de sistemas de alto riesgo y modelos fundacionales, obligando a etiquetar contenidos sintéticos y transparentar conjuntos de datos de entrenamiento. Eso pues tiene que ver con cada vez la inteligencia artificial está más cerca de la inteligencia humana, entonces, digamos, la posibilidad de poder identificar que los seres humanos sepamos qué está generado con inteligencia artificial o no. En otros videos pasados he hablado sobre, digamos, cuál es la consecuencia en términos políticos, por ejemplo, de la democracia electoral de este tipo de, digamos, de elementos. En Colombia vimos, por ejemplo, un video que sacaron absolutamente falso de uno de los candidatos echándole maldiciones a un pueblo, a una región colombiana que cree mucho en este tema de la brujería y las maldiciones. Entonces, pues bueno, va como por ese lado. Y por supuesto, digamos, los datos de entrenamiento. Por ejemplo, esta interfaz de YouTube que ha venido nutriendo distintas pues, inteligencias artificiales o las inteligencias artificiales que hacen como un scrapping, o sea, un raspado de el conocimiento que se produce en el mundo entero, y a partir de allí pues se entrena y empieza, digamos, a recoger los datos, que era algo que Elon Musk había señalado con el desarrollo de Grok, que es la inteligencia artificial de X, que es lo que era antes Twitter. Esto es como explicación de la explicación. En el sentido en que, digamos, los datos de entrenamiento o la información pública de la que se podía nutrir el entrenamiento de esa inteligencia artificial denominada Grok, pues ya se habían agotado, y que eso iba a hacer que la recursividad de la inteligencia artificial pues se volviera como muy autorreferencial.
Entonces, bueno. El impacto a largo plazo consolida el efecto Bruselas a nivel global, forzando a gigantes tecnológicos y asiáticos a adaptar sus arquitecturas de software si desean operar en el mercado europeo, al tiempo que reabre el debate sobre la concentración oligopólica de la infraestructura de cómputo, que es un tema que ocurre con el Internet, ¿no? Está como toda esa discusión entre Internet abierto, Internet cerrado y todo el resto de la infraestructura de cómputo de software. Los grandes, como por ejemplo Microsoft y en fin, esos oligopolios y esa concentración que produce no solamente billonarios, hombres, sino también, digamos, que fuerza un mercado en detrimento de las personas que consumimos o que dependemos de esas tecnologías. Pues, por ejemplo, para trabajar, tener un Microsoft Word. Ahora, la pregunta aquí, digamos, me parece a mí interesante es quién audita a los auditores cuando el código mismo reproduce la jerarquía. Es como, no tenemos que dejarnos seducir por ese espejismo de la tecnología ética, ¿no? Administrada por burócratas estatales y corporaciones monopólicas. Acá, digamos que la regulación institucionalizada no cuestiona la extracción masiva de datos comunales ni la explotación invisible del trabajo de cuidado y moderación digital en el sur global. O sea, otra vez la reproducción de esas estructuras colonialistas, ¿no? O sea, saquemos los datos de donde ya no tenemos más porque pues los repositorios públicos no hay más, entonces pues vámonos a lo que la gente está produciendo, por ejemplo, en redes sociales y en el sur global, porque todo lo que ya había en el norte global ya se lo tragó la inteligencia artificial. Y pues digamos desde mi postura específica, yo creo que la verdadera amenaza no es la falta de esos sellos estatales de conformidad, de cumplimiento, sino la concentración patriarcal y tecnocapitalista del poder epistémico que pues utiliza esos algoritmos para predecir, para disciplinar, para clasificar cuerpos y poblaciones, convirtiendo los procesos de autodeterminación colectiva en un parámetro computable. Es decir, desnaturalizamos por completo y deshumanizamos por completo la producción de saber y todo ese tema de producción de saber que ya he abordado en otros videos. Ahora, desde el punto de vista del enfoque institucional y de gobernanza global, pues la medida ilustra como esa pugna clásica entre la soberanía del Estado regulador y el poder transnacional, iba a decir transaccional, y puede estar como en el mismo lugar, transnacional, transaccional, de los monopolios privados de alta tecnología. Ese es un asunto, pues digamos, político. O sea, esa regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea es un asunto político porque redefine la distribución de autoridad y la fijación de reglas vinculantes en la esfera pública global. La gobernanza algorítmica no es un dilema, digamos, de la eficiencia técnica, sino una lucha de poder sobre quién define los estándares de visibilidad, verdad y control social en las democracias contemporáneas. Hemos entregado, digamos, en buena medida nuestra confianza a que la inteligencia artificial produce mejores respuestas que los seres humanos, pero desconocemos por ese tema de la transparencia algorítmica el cómo se configuran esas mismas tecnologías y esa arquitectura que puede ser jerárquica y patriarcal, cómo reproduce también esos mecanismos de invisibilidad. Pero también que si queremos visibilidad, entonces cómo se traga, ¿no es cierto?, el conocimiento y el saber, por ejemplo, de comunidades ancestrales, de comunidades históricamente vulneradas e invisibilizadas. Es decir, aquí hay como unas discusiones bien fuertes, bien políticas en torno de esa discusión de la regulación de inteligencia artificial. En términos geopolíticos, ¿será que? Bueno, no. En términos geopolíticos, la segunda noticia que aparece en mi feed así bien interesante es el tema de la política estructural y de salud en Colombia. Y es geopolítica desde el punto de vista de lo que pasa localmente, porque en el nuevo Congreso pues se inicia el debate sobre el control público de los recursos sanitarios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en la instalación del nuevo Congreso de la República y con el nuevo ciclo, digamos, de periodo de gobierno, se radicó formalmente un nuevo proyecto de transformación del sistema de salud, que según lo documentan los seguimientos legislativos y los análisis de coyuntura, como por ejemplo Bloomberg en línea,
pues tiene unas particularidades, ¿no? La iniciativa, digamos que insiste en la eliminación de la intermediación financiera de las EPS para transformarlas en gestoras de salud y de servicios. Y eso indica, pues, digamos que existe como el beneplácito de la industria de la salud en esa transformación. O sea, pasar de ser entidad promotora de salud a ser una gestora en salud, lo que indica que muy seguramente los anteriores proyectos de ley pues ya habían pasado por el cabildeo o el lobby de esas, de esas entidades, de esas empresas. Y pues digamos que se concentra el giro directo y la administración de los recursos en ADRES, en la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, que es pues la que hace justamente esos giros. O sea, mantienen como la capacidad de hacer la gestión en salud, de decidir cómo la contratación y cómo lo que pasa o no pasa, pero quien paga directamente es el gobierno. O sea, es un gran negocio. Pues digamos lo que pasará o el impacto en el largo plazo depende de, digamos, el desenlace final tiene que ver con la definición del modelo de bienestar en Colombia en la próxima década. O sea, eso es a lo que vamos allá, digamos, vamos a llegar. Hay una disyuntiva entre el sistema de aseguramiento con la intermediación privada pues asociada al mercado financiero o ese esquema de giro directo estatal y las redes integradas de atención primaria territorializada. Eso es lo que se va, digamos, definiendo en términos de esta noticia sobre el tema de salud y pues, o sea, lo que se espera es que de pronto gane el pulso el tema de las aseguradoras. Las aseguradoras son muy fuertes en términos, digamos, de su alianza con el mercado pues, financiero, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que cuando la salud se cotiza en bolsas de valores o se sujeta a la ventanilla de la burocracia, la vida misma queda hipotecada. Y lo he sostenido en otros espacios y en otros videos precisamente, y es como no hablamos de una política pública de salud, sino una política pública de enfermedad. No estamos buscando que la gente mejore su condición de bienestar, sino esperando a que se enfermen para que se incurra en altos costos y que eso lo pueda pagar el Estado. ¿Y cómo lo paga el Estado colombiano? Pues a partir de los aportes de los seres humanos. O sea, es ahí el perro que se muerde la cola. Las mujeres y las personas precarizadas sostienen cotidianamente el trabajo de cuidados no remunerado frente a un sistema de salud que se lucra con el dolor ajeno, exige trámites interminables para autorizar un tratamiento básico y a eso va, pues digamos, ese nivel de dolor. O sea, una cosa es política pública de la enfermedad y otra cosa es, bueno, pues digamos, quién está sosteniendo todo aquello que no está cubierto. Y pues digamos que acá lo que vale la pena es rechazar esa mercantilización despiadada del bienestar, como la dependencia ciega de esa tutela estatal, o sea, de ese giro directo, y la defensa de la salud, pues que pasa por la soberanía del cuerpo, la soberanía corporal, la autogestión de las redes comunitarias de cuidado y la desmercantilización de los recursos indispensables para la existencia. O sea que definitivamente, digamos, hay un nivel de respeto por la vida y un nivel en el que la vida misma se entra en el mercado, ¿no? Y ese interés del mercado, eso es, pues, hizo raya, ¿no? Con lo delictivo ahora. Pues desde el punto de vista como de la justicia distributiva y de las políticas públicas, ese rediseño del sistema de salud en Colombia, pues se constituye como en el epicentro de la política distributiva del estado de bienestar, de lo que puede quedar del estado de bienestar, o sea, de cómo existe, ¿no?, esa redistribución al interior de nuestra sociedad colombiana. Es un problema, digamos, eminentemente político porque involucra la asignación, digamos, autoritativa de esos recursos escasos y la confrontación directa entre los intereses del capital financiero asegurador, las agremiaciones médicas y las demandas de cobertura universal de la ciudadanía, poniendo pues justamente a prueba esa capacidad de intermediación del poder legislativo frente a la captura corporativa de las políticas públicas. O sea, ahí están representadas todas las tensiones que uno puede estudiar desde la ciencia política en términos de, bueno, vamos aquí a hacer una redistribución, cuánto cuesta eso y cuáles son los intereses que hay de por medio y entonces cómo es pues justamente esa pugna, quién va a decidir justamente
cómo otorgamos bienestar a las personas en un país, en una región, mientras pues ciertas empresas solamente siguen buscando lucrarse a partir, pues digamos, de la modulación y de la arquitectura pues, de un sistema que se ha institucionalizado. Esa va a ser, digamos, de seguimiento interesante en los próximos meses. La tercera noticia que me aparece a mí en el feed es esta de la geopolítica y conflictos internacionales por la emergencia humanitaria y destrucción de la infraestructura en Sudán. Aquí, digamos que el tema del conflicto armado en Sudán completó más de 3 años de hostilidades continuas con balances, pues, bastante negativos, ¿no? Devastadores en realidad. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y reportes de campo de las noticias de la ONU precisamente y de medios de comunicación de Sudán confirman nuevos desplazamientos forzados masivos y pérdidas directas en infraestructura productiva industrial estimadas en más de 58 mil millones de dólares. Aquí hay un tema bien doloroso. Y es cuando muchas veces, cuando acá hablamos de temas geopolíticos y de otros conflictos internos armados o genocidio, se nos tilda de acá es donde viene el hate y llueve lava, ¿no? Mamertos, como no se preocupan por el Catatumbo y en lugar de estar pidiendo que del río hasta el mar, pues digamos en un desconocimiento absoluto de cómo este nivel de dolor y de sufrimiento de las personas en diferentes regiones del mundo pues es un asunto que nos preocupa a nivel global. Los conflictos armados cuando son internos también son rápidamente escalables a nivel externo, pero además las consecuencias pues pueden irradiarse al mundo entero, al planeta entero, o sea, es una preocupación legítima. Yo puedo preocuparme igualmente por lo que pasa en el Catatumbo en Colombia, tanto como lo que pasa en Sudán o lo que pasa en Palestina. Y por eso también me interesa cómo monitorear esas noticias y me van apareciendo en el feed. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que digamos los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido pues han fracturado el control territorial, afectando pues a más de 33 millones de personas y desestabilizando toda esa región del cuerno africano, que además es una región que sufre de sequías pues históricamente. Es decir, ya la gente sufre bastante y además pues tiene un conflicto ahí, ¿no? Ahora, el colapso de ese aparato institucional y productivo asociado a esa región de África pues amenaza con perpetuar una economía de guerra, con todo lo que eso significa, ¿no? La desregulación, la crisis de hambruna y vacíos de soberanía que son aprovechados por actores paramilitares y redes ilícitas de extracción de minería, y todo eso pues tiene que ver con cómo se estructura el mercado a nivel global. Yo entiendo que la guerra no es un error diplomático, es la máxima expresión del patriarcado militarista devorando territorios, o sea, el cómo se configura el patriarcado tiene que ver con cómo comprendemos y tramitamos la guerra y cómo se perpetúan esas estructuras de guerra y de violencia. Y cómo a partir de eso, pues la gente sufre. Es por ahí por donde va, digamos, el asunto. En Sudán, la violencia sexual sistemática, el desplazamiento forzado no son daños colaterales, igual que en otros conflictos armados. Esas son armas de guerra, son tecnologías de dominación empleadas por caudillos armados para quebrar el tejido social y para desarticular la resistencia comunitaria que históricamente sostienen las mujeres. Frente al silencio cómplice de la comunidad internacional, ¿por qué te interesa eso? Estás en Colombia. Pues desde acá lo que hacemos es denunciar cómo esas guerras que son imperialistas y corporativas se alimentan de la destrucción de las formas de vida autónomas, convirtiendo a las comunidades en zonas de sacrificio para el saqueo de recursos. Así es la cosa. Y pues también, digamos, desde el punto de vista del sur global y esta, teoría crítica, ¿no es cierto? La prolongación de esa crisis en Sudán evidencia los límites del multilateralismo hegemónico y las contradicciones de las llamadas guerras subsidiarias o proxy wars. O sea,
por qué es fácil resolver un conflicto en un lugar del mundo y no en otro? ¿Mm? O sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando fue Kuwait, Irak, pues la cosa se resolvió así, ta. Y cuando aparece en África y en Sudán específicamente es como, resuelvan. Pues digamos, esas guerras subsidiarias y ese multilateralismo que se va agotando es el que está reflejado acá en este conflicto. Es un fenómeno político pues que refleja esa disputa geoestratégica por el control del Mar Rojo. Allá lo que hay son intereses obviamente económicos, los recursos auríferos, pues digamos toda esa minería ilegal asociada al oro y pues digamos los corredores del Shale, ¿no? Los corredores digamos también de ese tipo de tráfico, microtráfico y de control de pues digamos de lugares, ¿cómo se dice? Pues corredores, ¿no? O sea, específicamente que justamente permiten mantener un comercio internacional. Lo que demuestra, pues, digamos, esa marginalidad del conflicto en la agenda occidental y que responde a una jerarquía geopolítica del valor de la vida y la estabilidad territorial. Cuando pasa en ciertos territorios el conflicto, es muy importante. Cuando pasa en otros, es como, no pasa nada. Acá viene esta cuarta noticia que llama mi interés, que es el tema de la educación y los derechos humanos y lo que está pasando en Afganistán con las mujeres. Específicamente, 2.4 millones de niñas son excluidas del sistema educativo en Afganistán. Esto es, qué sé yo, uno de los temas más dolorosos de los últimos años en términos de la defensa de los derechos de las mujeres a nivel global. Pues porque si bien en Estados Unidos está como toda esa tendencia de esas mujeres que ya no quieren votar y eso es terrible, ya en este caso es la pérdida directa de los derechos de las mujeres en un lugar específico, en un territorio específico y la comunidad internacional, la que puede hacer algo, o sea, nosotros somos gente ciudadana que va denunciando, pero la comunidad internacional quieta, sin hacer nada, porque ahí priman esos intereses geopolíticos militares y de asociación con los imperios y no la defensa de los derechos de las mujeres. Esto es terrible, digamos, esto es una crisis, esto es duro, ¿no? En un informe emitido el 11 de agosto, la UNESCO advirtió que el número de niñas privadas de educación secundaria y universitaria en Afganistán alcanzó los 2.4 millones bajo el régimen talibán, que ganaron después de que Estados Unidos se puso a buscar allá a Osama Bin Laden después de las Torres Gemelas. O sea, todo esto pues tiene relación con cómo se financian estas guerras. Alertando que la cifra podría escalar a 4 millones hacia 2030. 2030 es ya. O sea, es en 3 años. 4 millones, o sea, casi duplicar, ¿no? Según los registros, pues, de Al Jazeera y la agencia de noticias Pahwa, que es de Afganistán. Entonces, Afganistán continúa siendo el único país del mundo con una prohibición explícita e institucionalizada al acceso de las mujeres a la educación superior y pues también primaria, consolidando un esquema denunciado como segregación sistemática. Esa pérdida, digamos, de capital educativo e intelectual no solamente profundiza la pobreza intergeneracional, sino que anula la participación pública femenina en la vida política y económica por décadas. Yo creo que esto se cae de su propio peso. Creo que no tengo que explicarlo en profundidad. Esto es alarmante. Es el único país que directamente lo hace, pero que abre la posibilidad a que se extienda a otras regiones y que nadie haga nada. O sea, esto es imposible, digamos. Y siento el dolor de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes en Afganistán y la verdad, si pudiera hacer algo y algo estuviera en mis manos, lo haría, claramente. Los gobiernos deben sentar su voz de protesta. Yo no sé si el actual gobierno de Colombia quiera hacerlo, está en posición de hacerlo, pero seguramente desde otros lugares, partidos políticos, es necesario alzar la voz y empezar a ver los mecanismos con los que esto se pueda resolver, porque esto es inhumano.
Prohibir a las niñas abrir un libro es el reconocimiento tácito del pánico que le tiene el orden teocrático a la libertad de pensamiento, pero a la libertad de pensamiento es a la libertad de las mujeres. O sea, sienten pánico de que las mujeres tengamos derechos. O sea, el control sobre el cuerpo total, todos esos dispositivos, o sea, todo lo que se estudia desde teorías feministas está ahí, ¡pum!, expuesto, limitado. Y justamente como una contrapropuesta de ese patriarcado frente a lo que somos las mujeres. El régimen talibán ejerce un apartheid de género donde el Estado se erige como carcelero absoluto de los cuerpos, las aspiraciones y el deseo de las mujeres. La respuesta, pues digamos, nuestra respuesta como colectivo, por ejemplo, anarcofeminista, es que celebramos y respaldamos las escuelas clandestinas y las redes comunitarias de aprendizaje autoorganizado que desafían el terror diario, digamos, impuesto por el aparato estatal. Aprender en la sombra se convierte en el acto de insubordinación política más radical, digamos, contra el monopolio patriarcal de la verdad. Pero ahí también, digamos, importante mencionar las redes de cuidado, ¿no? O sea, es decir, celebramos que eso ocurra, pero hay que hacerlo con mesura. Si hay mujeres de Afganistán que están viendo este contenido, háganlo, por favor, pero cuídense mucho, porque, digamos, en esta era, en este mundo de control a partir de la información y de cómo esa información pasa por data centers y es leída, digamos, justamente por las autoridades de ciertos regímenes, pues hay que tener el doble de precauciones. Ahora, digamos que desde el punto de vista feminista en las relaciones internacionales, la exclusión educativa de las mujeres en Afganistán no es un asunto puramente cultural o religioso, ¿no? Ahí es donde se desmonta toda esa discusión del patriarcado, que como, a ver, no me vas a decir que es cultura porque es religión y entonces lo vamos a respetar como si todas las posiciones fueran válidas, eso no tiene ningún sentido, sino pues es una política deliberada de dominación estatal, ¿no? Desde pues, digamos, la teoría política feminista se evidencia que el control sobre la esfera reproductiva y el disciplinamiento de las mujeres, pues son los cimientos sobre los cuales se construye y se legitima el régimen autoritario. Todo autoritarismo necesita controlar a las mujeres y eso se ha demostrado históricamente. Uno de los mecanismos de control es justamente sobre el cuerpo de las mujeres en términos de reproducción. Por eso todos esos movimientos pro vida, que el otro día había una feminista diciendo que esa gente no es pro vida, esa gente es pro nacimiento, porque nadie está en absoluto compromiso para decir que es que además de que nazcan las y los bebés, les vamos a garantizar la educación, la salud, el cuidado y todo lo demás que implica la vida. Y pues por supuesto tiene toda la razón. La educación es la principal trinchera de distribución de poder y de ciudadanía, lo que convierte esa restricción en una estrategia de neutralización de cualquier oposición política futura. Efectivamente, es adoctrinamiento puro y duro, con base en la negación de la posibilidad de educarte. Ahora, hay otras formas de saber y seguramente las mujeres de Afganistán están o emprenderán el camino de la reivindicación de esas otras formas de saber, de conocer, de aprender, de entender el mundo y seguramente de resignificarlo en términos de resistencia. Eso es, digamos, lo que yo veo y este rincón de esperanza que hay sobre este doloroso tema. La quinta noticia de la semana que me llama la atención es esta de la crisis climática. Bueno, que me llama la atención y es como de lo que está pasando en el mundo. Yo siento que a veces todas estas son noticias pesimistas, pero también pues frente a las noticias pesimistas es como a la gente le gusta ver memes de gatos. Acá está mi gato acompañándome. No se oye el ronroneo. Pues nos gusta ver gatos haciendo payasadas, nos gusta ver a gente haciendo bromas, qué sé yo, nos gusta, o decirlo mal, mariquear en las redes sociales. Y está bien, pues tenemos que distraernos con algo, pero también está bien conocer la realidad de lo que va pasando, porque es que si no agenciamos nuestra propia realidad, nos vamos a quedar sin nada, nos vamos a quedar sin mundo en el que vivir. Y ahí empiezan como las teorías conspiranoicas. Un día vamos a hablar de teorías conspiranoicas.
La crisis climática en términos de las olas de calor extremo y el choque socioeconómico en el hemisferio norte, en el norte global. El verano de 2026 registró temperaturas históricas y sequías prolongadas que generaron impactos económicos masivos en Europa y en América del Norte. Evaluaciones de la Energy and Climate Intelligence Unit. Ush. Y estudios de opinión de Ipsos revelan que más del 56% de la población adulta reporta disrupciones en sus actividades cotidianas y alerta sobre pérdidas multimillonarias en agricultura, transporte fluvial y sistemas energéticos. Las temperaturas récord de este mes han intensificado la escasez de agua potable, saturando las salas de urgencia hospitalarias por golpes de calor y generando incendios forestales sin precedentes en áreas periurbanas. Está pasando en todos lados y yo no sé si decir que es terrible. Es una realidad y es una consecuencia directa de esa crisis climática, que hay gente que todavía la niega, que es imposible. Pero un golpe de calor es una realidad, digamos, ahí. Y que es justamente una urgencia médica. Es decir, el cuerpo descompensado al no recibir agua y estar sometido a ese estrés térmico, pues sufre. Porque, los seres humanos también tenemos unos límites y unos alcances. Y esto golpea de manera diferente a diferentes poblaciones. O sea, si usted es una persona, por ejemplo, que trabaja en la industria de la construcción y tiene que estar al aperto, al afuera, ¿no? A la intemperie trabajando, pues, es decir, usted tiene esa propensión, ¿no? Usted está en mayor riesgo que pues una persona que sencillamente se puede esconder en una oficina, prender un aire acondicionado y pasarla chévere con una botella de agua que le trae una persona asistente. Es decir, ahí también hay un nivel de desigualdad que es importante y que hay que reconocer. La crisis climática golpea diferente a diferentes tipos de población y esto, pues, digamos, es una realidad evidente, ¿no? De a peso, qué sé yo. La recurrencia de estos eventos extremos acelera la degradación de infraestructuras críticas y profundiza las tensiones fiscales por los costos de adaptación climática y los seguros de riesgo ambiental. Pues acá digamos que el termómetro no se dispara por azar natural, sino por la voracidad de un modelo extractivista que privatiza las ganancias y socializa el colapso. Efectivamente, todas esas industrias altamente extractivas, altamente derrochadoras de recursos como el agua. Entonces, pues sus ganancias van al bolsillo privado de un señor blanco norte global. Pero luego, cuando tenemos que asumir la devastación y ese colapso, eso es una cosa social, no. O sea, el nivel, digamos, de injusticia de eso pues es terrible. O sea, eso no se puede sostener en el tiempo. Mientras esas élites corporativas y gubernamentales se refugian en espacios con aire acondicionado y búnkeres climatizados, pues son las trabajadoras, las personas mayores y las comunidades empobrecidas quienes enfrentan el asfalto hirviente y la falta de agua. Aquí, digamos, lo que vale la pena señalar es que no hay una transición ecológica real dentro del capitalismo. El sistema no está diseñado para eso. La justicia climática pues exige desmantelar la lógica de acumulación infinita, el decrecimiento del que se le burlaban a Irene Vélez. Pero por ahí es el camino, esa es la verdad. Y priorizar el cuidado colectivo de los ecosistemas y la vida comunitaria. Por eso es que aquí vamos hablando de seres sintientes, sí. O sea, los seres sin voz, sí. Los pájaros. Y sí, las mariposas. ¿Se acuerdan de la lila mariposa? Todo eso. Porque, esa distribución inequitativa de las consecuencias de la crisis climática, pues va a terminar matando el planeta. Esa es la realidad. Y seguimos como ocultándolo. Hay cosas que van pasando y es más prioritario ver un mundial de fútbol que comprender de qué va la crisis climática. Así está el mundo. Y ver gatitos bailando en TikTok. Gatitos creados con inteligencia artificial bailando en TikTok. Pues bueno, digamos que desde la ecología política y la interseccionalidad de la que no sé si ya hablamos o hablaremos, pues el calentamiento global es una arena de conflicto distributivo fundamental. Resulta un hecho estrictamente político porque
La vulnerabilidad al calor no es neutral, o sea, efectivamente eso intersecta variables de clase, de edad, de género y de localización espacial, determinando quién tiene acceso a un refugio climático y quién asume la carga del daño ecológico. Digamos que eso va a sonar en rima, es lógico. O sea, ¿por qué por qué consideramos que esas vulnerabilidades y esas, digamos, variables que luego se configuran en opresión y que están relacionadas con la forma de producción capitalista occidental, pues se concentran específicamente en las poblaciones vulnerables? Eso es terrible. Esto pone en entredicho la legitimidad del contrato social. De ese contrato social vamos a hablar más adelante porque es como, ahí hay mentirijillas. Y pues la capacidad del aparato estatal para garantizar las condiciones materiales mínimas de la supervivencia de la población, y se sigue negando. Hay fenómenos de desastres naturales como el terremoto recientemente ocurrido el 10 de agosto en Colombia. Triste, y un nuevo saludo, pues, digamos, a las personas, a las víctimas y a las personas que perdieron tanto familiares como seres sintientes que hacían parte de sus familias, como sus pertenencias. La verdad, espero que todas las ayudas que se van disponiendo en el país pues realmente lleguen a las personas que lo necesitan. Pero esos fenómenos, salvo por esa teoría por allá de este tema HAARP, pues esos fenómenos se van presentando y, digamos, un terremoto puede ser como, no hay forma de preverlo, de mitigarlo, ¿no? Pero todo el resto del tema de la crisis climática, de estas olas de calor, de cómo se va configurando el asunto del acceso al agua, todo eso se puede ir agenciando a partir de consensos públicos y políticos. O sea, ahí sí nos están diciendo esas mentirijillas o esas huevonadas, digamos, para embolatarnos a punta de entretenimiento. Lo más importante será ver al fin si se casó Cristiano Ronaldo o no con Georgina, en lugar de pensar, vea mano, mañana va a tener agua para beber o no. Sin comida podemos pasar 45 días, sin agua 2, y es así de sencillo. La última noticia de este fastidiando de hoy, si es la última, sí, es la última noticia que me llegó al feed. La industria del espectáculo y la geopolítica en términos de la regulación del streaming y las disputas sobre la soberanía cultural, que no es un tema menor. Precisamente veníamos hilando con lo de Cristiano Ronaldo y todo ese tema del entretenimiento, el opio, ¿cómo es que se llamaba? El de Un Mundo Feliz, el Soma. Sí, era así, de la gente, ¿no? Pues vamos a desconectarnos y ver esos gatitos bailando. Pues aquí está la confrontación entre las plataformas globales de streaming, Netflix, Disney, Warner Bros., Discovery, y los gobiernos locales, pues que escaló esta semana pasada, o sea, escaló en torno a la aplicación de cuotas de pantalla de producción nacional e impuestos a los servicios digitales, según pues lo documenta el Angeles Times. Y otros reportes, digamos, legislativos. Entonces, gobiernos en Canadá, Europa y América Latina han profundizado las normativas que obligan a las plataformas a financiar directamente producciones audiovisuales locales y tributar en las jurisdicciones de consumo, mientras que en Estados Unidos los legisladores buscan blindar las compañías de las tarifas locales. O sea, esta es la expresión de la disputa con el imperio. Efectivamente, digamos, por ejemplo, en Colombia, en el gobierno de Duque se estableció todo este modelo de que él llamó economía naranja, que es como, ¿what? Pero que al final sí incluía ese tipo de cuotas. O sea, que Netflix tenga que producir o financiar producciones locales, como la ley de cine también, que son incentivos a la producción local, porque pues digamos nuestra expresión de cultura no puede quedar sencillamente borrada por lo que se consume a nivel global, y que es lo que explica, digamos, como tantos cambios y modificaciones en términos de los contenidos que se van produciendo también a nivel global y en ese norte global. Pero pues una cosa es como esa producción y la otra es
Bueno, a ver, marica, o sea, en América Latina y en Colombia específicamente, qué sé yo, ¿cuántos usuarios puede tener Netflix? ¿Sí? O sea, como voy a decir una pendejada y me corregirán en los comentarios amablemente, acuérdense. Yo voy a decir que puede ser de los más de 50 millones de personas, probablemente 2 millones de personas paguemos Netflix. Y es como todo eso que se paga, que además nos lo tasan en dólares y pues nos hacen ahí como esos descuentos o en fin, que ni siquiera descuentos, o sea, eso sigue subiendo siempre. Ese dinero va para allá, va para los Estados Unidos, que eso se queda acá y es como, marica, te estoy consumiendo aquí, estoy viendo las series aquí, estoy gastando mi luz aquí, estoy pagándote desde aquí con mi dinero de mi trabajo. ¿Y por qué tú no vas a tener como, pues algún impuestico? O sea, como, hey, ¿sí? Porque resulta que esa industria del entretenimiento que cada vez más es ese opio de las masas, pues es súper lucrativo y que todos se lo estemos entregando libremente a los Estados Unidos, porque todas esas plataformas son gringas de los Estados Unidos. Yo ya he dicho en otros videos como gringos, para mí no es como un lenguaje despectivo, pero pues si alguien se siente molesto por eso dejaré de decirlo, claro que no. Pero también entiendo a la gente de Europa y Norte Global en general, para mí son gringos. Entonces todas esas que mencioné son gringas. Entonces les vamos simplemente a hacer esa transferencia directa de dinero a punta de que sí, que es un poquito, son 29,000 pesos, pero son 29,000, hagamos la cuenta, 29,000 pesos por 2 millones de personas y eso sabiendo que yo seguramente, y yo acá demostrando mis pocas habilidades matemáticas, sabiendo que seguramente pueden ser más, 29,000, que vale una suscripción normal, pues digamos a Netflix por 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Huepucha. Pues a mí me da que mensual con esa cifra tan modesta son 58,000 millones de pesos. Gono. 58,000 millones de pesos. Supongo que Netflix o esas plataformas pagarán IVA. Pero entonces pues se queda ese pedacito y el resto 58,000 mensuales. Venga, espera a ver si esto me alcanza a dar el número. 58,000 por 12. ¡Oh! Esto es una grosería. 696,000 millones de pesos. Le entregamos a una plataforma. Ni siquiera todas a una. Hijo de pucha. Con eso se paga. Con eso pagan muchos complementos de alimentación escolar. Así es. Eso es como un tercio, un cuarto del dinero que se necesita para pagar la alimentación escolar en nuestro país. Algo así. Tentativamente, jugando a la palabra. Completamente inexacta, infundamentada. Pero el punto es que, pues, a ver, ese lobby que están haciendo entonces los republicanos en Estados Unidos, como, marica, vamos a seguir siendo patio trasero de los gringos de Estados Unidos. Bueno, entonces en el largo plazo esa batalla define el futuro de la diversidad cultural y los derechos laborales del sector creativo frente al riesgo de homogenización de consumo cultural bajo esos algoritmos de recomendación cerrados y controlados desde Silicon Valley y desde Hollywood. O sea, vamos a seguir pensando como la gente, como pensando que, por ejemplo, en el invierno nieva. Y es como, o pensando que en diciembre y en Navidad, pues llega Papá Noel, como, y que se suma. Neva en Colombia, en los páramos y en los nevados, no más. De resto, acá el invierno es distinto. Pues digamos que ese entretenimiento de masas que nos vende la ilusión de la diversidad mientras precariza a quienes crean y nos encierran algoritmos de consumo pasivo, pues mientras eso pasa, las corporaciones del entretenimiento no solo buscan acaparar suscripciones, sino que moldean nuestros deseos, estandarizan las narrativas y colonizan el tiempo de ocio, la definición de lo que es ocio. Desde, pues,
desde lo que yo creo, hay que reivindicar la cultura como un bien común y inalienable. Eso también tiene que ver con lo de inteligencia artificial, o sea, como así que me están aquí expropiando mi cultura, ¿qué pasa? Apostando pues por la creación comunitaria, las licencias libres y los circuitos artísticos autogestionados que dinamitan esa lógica del espectáculo mercantilizado y devuelven el arte a la calle y a los afectos. Sí, pues hay que dejar de consumir un poco. Yo, la verdad es que casi ni siquiera tengo tiempo de ver todas esas plataformas, pero vaya para allá, gatito. Pero bueno, pues digamos mi madre y mis hijas sí, entonces pues por eso están ahí. Tampoco me quejo, o sea, creo que puede haber cosas buenas, pero hace años que no. Tengo poco tiempo para el ocio y eso es un problema. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve. Y pues digamos que ese enfoque de economía política de la comunicación y la hegemonía tiene que ver con que esa industria cultural masiva constituye un vector central de poder blando, ¿no? Ese soft power. Y de la reproducción hegemónica global. Oiga, ¿sabe qué? Voy a hacer acá un llamado de acción. Si usted quiere saber qué es soft power, comente abajo y explicamos ese tema del poder blando y la reproducción hegemónica global. Es un tema político prioritario porque la imposición de regulaciones y gravámenes fiscales a las plataformas no es una simple disputa comercial, sino una pugna por la soberanía cultural y la autodeterminación simbólica de los estados frente al imperialismo digital de los conglomerados de comunicación, que además están distribuyendo contenido para moldear nuestras preferencias políticas. Yo como soy anarcofeminista, pues soy un poco inmune a eso. Las y los compas del comunismo, qué pecado, pues les está tocando como esa era y esa época en la que vuelve allí como la represión completa hacia esos sectores. Aquí pues nos van dejando como medio tranquis, por ahora no nos ven como un peligro real y además pues tenemos como esa inmunidad del pensamiento crítico frente a todo eso que va pasando en términos de industria del entretenimiento. Vamos a ver si los miércoles logro hacer este tipo de video que ya va, o sea, esto está larguísimo, mano. ¿Cuánto vamos? Vale, casi 1 hora. Bueno, vamos a ver si logro mantenerlo. Si logro mantenerlo, entonces fastidiando los miércoles con noticias geopolíticas, sobre todo internacionales, mientras el gato me destruye el sofá y yo termino amándolo porque me parece muy tiernito. Ese será como baile de TikTok con el gato. Acá, a perder el miedo, sin culillo a lo político, y nos vemos en otro miércoles, luego fastidiando con estos resúmenes de noticias, de mi feed de noticias. Y nada, pues como para seguir un poco, busquemos la esperanza con estas noticias. Por favor, suscríbanse, comenten si quieren saber qué es el soft power. Y puedo seguir hablando así con soft power. Nos vemos el próximo miércoles sin miedo, sin culillo a lo político. ¡Chao!